acá con nosotras. Estamos sumamente contentas de verles hoy y de que hayan seleccionado este evento en su programa. Sabemos que hay otros paneles súper buenos ocurriendo al mismo tiempo. También un saludo a quienes nos están viendo virtualmente. Les agradecemos mucho su participación y recalcamos que pueden hacer intervenciones vía virtual, nos pueden escribir, mandar preguntas que iremos abordando a lo largo del evento. Nos emociona muchísimo traer el día de hoy reflexiones y experiencias, esfuerzos y también comentarles sobre las brechas que hemos documentado y hemos discutido sobre la rendición de cuentas en derechos humanos y también todo lo que hemos trabajado en conjunto desde Fundación Avina, también con sector privado y sociedad civil en cuanto a asegurar la rendición de cuentas y debida diligencia en materia de derechos humanos en la industria agrícola. Hoy abordaremos varios temas, como siempre estamos cortas de tiempo, así que voy a tener que estar apurando a mis compañeros y compañeras de la mesa para que podamos exponer todas varios temas que abordaremos. Uno es la relevancia de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras agrícolas, en especial sus aportes a la transformación de la industria agrícola en México y la experiencia del Ecuador. Vamos a abordar también experiencias de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de buenas prácticas en el sector privado en la industria agrícola, experiencias de las personas trabajadoras en la defensa de sus derechos, e iniciativas del sector privado con impacto en las condiciones laborales de las personas trabajadoras agrícolas. Les compartiremos también un poco de lo que estamos haciendo desde el proyecto Periplo, sobre todo para la creación de diálogos intersectoriales y multiactores. Comienzo por compartirles que nuestra mesa está conformada por colegas con la máxima experiencia y trayectorias únicas, un lujo tenerlos aquí hoy. Muchos han viajado, bueno, varios, hemos viajado desde muy lejos para estar acá. No voy a leer todos sus currículums, están en la página web. Pero primero vamos a comenzar con Diana Figueroa, quien es representante e investigadora para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Le seguirá Jorge Acosta, coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos de Ecuador. Abigail Vázquez Silva, integrante de Mujeres Unidas en Defensa de Jornaleras e Indígenas, el MUDGI, y colaboradora también del SINDJA. Y por último, Antonio Mendizábal, quien forma parte de la Alianza Hortofructífera Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social, AIFORES, y forma parte también del APEAM. Con esto me gustaría nada más mencionar que, presentarme, obviamente mi nombre es Agnieszka Raczyńska, formo parte del programa Migraciones de Fundación Avina, donde coordino también el proyecto Periplo, un proyecto enfocado a transformar, fortalecer condiciones laborales de personas trabajadoras migrantes agrícolas en la industria agrícola en México. Este es un proyecto coordinado por Fundación Avina, implementado en colaboración con 9 organizaciones de sociedad civil mexicanas e internacionales. Tenemos 3 ejes de trabajo dentro de Periplo. Promovemos el ejercicio de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores migrantes, promovemos la implementación de buenas prácticas del sector privado y la debida diligencia, y promovemos espacios de diálogo, intercambio y colaboración entre una diversidad de actores. El diálogo de hoy está organizado en 2 rondas.
Primero, una breve presentación de nuestros panelistas de 5 minutos y luego una segunda ronda de preguntas que les haremos a ellas y a ellos. Y bueno, hemos estado practicando mucho esta presentación para encajar en los tiempos que nos han marcado las organizadoras. Esperemos poder cumplir con esto. Última mención, es un fuerte agradecimiento sobre todo a las colegas de la OACNUD por abrirnos este espacio, por invitarnos, por organizar pues todo este evento, a la universidad y también a los demás organizadores. Sin más, le paso la palabra a Diana Figueroa, preguntándole a Diana cuál es el vínculo entre la debida diligencia en derechos humanos y la rendición de cuentas empresarial en la industria agrícola. Sin más. Muchas gracias, Aga, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Me uno a todos los agradecimientos que ya mencionó Aga para no extenderme demasiado. Y bueno, pues como mencionó Aga, yo formo parte del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y me gustaría compartirles un poquito sobre cuál es nuestra perspectiva en relación a la pregunta que plantea Aga. Desde nuestra perspectiva, la debida diligencia en derechos humanos es una obligación, un instrumento de exigencia y operación y también un proceso de las empresas. Esta es complementaria con la rendición de cuentas empresarial, en tanto que es una de las formas en las que las empresas pueden transparentar sus cadenas de suministro, sus impactos en derechos humanos y cómo los abordan, pero también la rendición de cuentas nos remite a la relación entre las empresas y las personas y grupos que son impactadas por sus operaciones, tanto al interior como al exterior de ellas. En este sentido, las empresas deben responder a las denuncias y demandas de las personas, incluyendo las personas trabajadoras y sus diferentes formas de organización. Sabemos que hasta ahora pues gran parte de la rendición de cuentas de las empresas se ha centrado en evitar participar en procesos, en actos de corrupción, en pagar sus impuestos, en hacer sus reportes de operaciones generales, pero también ya deben hacerlo en relación a los impactos ambientales y en los derechos humanos. En algunas de nuestras investigaciones a nivel global hemos usado una metodología que se llama Know the Chain o Conoce la cadena en español, en donde se realiza una evaluación de la implementación de la debida diligencia en derechos humanos de sectores económicos como la industria textil y del calzado, las telecomunicaciones y la industria de alimentos y bebidas. En general, nuestros hallazgos en estas investigaciones indican que las empresas más grandes y las que tienen mayor capacidad de responder a sus obligaciones en derechos humanos van bien en términos de la expresión de su compromiso político, de establecer políticas empresariales en derechos humanos o similares, y cada vez más parte de su personal está capacitado en materia de derechos humanos. Sin embargo, las áreas en las que las empresas suelen fallar, y de hecho pues en la mayoría, si no casi en todos los casos, la puntuación es igual a 0, es aquella relacionada con la libertad de asociación y la representación de las voces de las personas trabajadoras. Recordemos que los procesos de debida diligencia en derechos humanos implican que las partes interesadas estén involucradas en la identificación de los riesgos o de los impactos en derechos humanos, también en el monitoreo de la implementación de las medidas de prevención y de mitigación que se tomen, así como en la definición de las medidas de reparación que apliquen. Esto para la industria agrícola significaría que las personas trabajadoras participen activamente, lo cual nos lleva a la existencia de condiciones que permitan esa participación de las personas trabajadoras. En nuestra experiencia en México, aunque las empresas más grandes y con mayor control de su cadena de suministro están haciendo esfuerzos importantes para incrementar los salarios, integrarse a los esquemas existentes de seguridad social y mejorar las condiciones de vivienda de personas trabajadoras, lo cierto es que ninguna realiza un esfuerzo efectivo acorde a los estándares de derechos humanos laborales para que las personas trabajadoras se puedan organizar en sindicatos independientes que les
permitan participar en los procesos que les conciernen. Esto también lo observamos en países como Honduras, El Salvador y Ecuador, donde también ha habido represalias contra líderes sindicales que han intentado organizar a las personas trabajadoras, aún después de que la comunidad internacional se ha posicionado por la libertad sindical como un derecho y un instrumento de exigencia para que la empresa rinda cuentas. En este sentido, cada vez más se exige a las empresas que sean responsables y cada vez más esta responsabilidad se manifiesta en términos de la garantía de las libertades sindicales, también el trabajo decente, condiciones de trabajo, alojamiento y transporte dignas. Por ello, es indudable que las empresas están llamadas y obligadas a modificar sus prácticas para cumplir con los derechos humanos laborales, especialmente en este caso de la industria agrícola, la libertad sindical, que en realidad también les permite identificar qué es lo que está fallando y cómo se puede mejorar. Muchas gracias, Diana. Sin más ni menos, Diana abre esta mesa con puntos sumamente relevantes y dando pie a dos experiencias que nos gustaría compartir con ustedes. Primeramente, me gustaría darle la palabra a Jorge Acosta para que nos platique cuál ha sido la experiencia del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Campesinos de Ecuador. Y Jorge trae una presentación para ilustrar un poco más el trabajo del sindicato. Le vamos a pedir a Valentina que proyecte la presentación de Jorge, pero adelante. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Mi nombre es Jorge Acosta, soy el coordinador general, fundador de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros del Ecuador, el único y primer sindicato de rama luego de una lucha de 14 años para conseguir nuestro reconocimiento, ¿no? Para poner un poco en contexto, para poner un poco en contexto, he preparado un documento por el tiempo precisamente, pero es importante que conozcamos que la OIT estima que en el mundo hay 874 millones de trabajadores dedicados a la agricultura. La misma OIT estima que al menos 170,000 trabajadores agrícolas mueren anualmente en su lugar de trabajo. Pero además, millones de estos trabajadores agrícolas resultan gravemente heridos en accidentes de trabajo propios de la actividad o por efectos del uso de plaguicidas, que luego terminan muertos en los centros de salud o con enfermedades catastróficas. No está pasando. Bueno, somos el primer sindicato de rama en Ecuador. Somos el primer sindicato de rama en Ecuador, categoría que logramos luego de una lucha legal durante 14 años. Como sindicato, desde nuestros inicios, identificamos que el trabajo en general ha evolucionado en el mundo. Las condiciones y exigencias no son las mismas que las del siglo pasado, por eso es necesario adaptar las legislaciones nacionales e internacionales a estas nuevas realidades. La población ha crecido exponencialmente y la producción de alimentos se ha convertido en un muy lucrativo negocio en el que sin control para las empresas ha llevado a que se den muchas violaciones de derechos humanos que van desde el despojo de tierras, el acaparamiento del agua, las condiciones de trabajo precarias, afectación a la salud por el uso indiscriminado de plaguicidas, que afectan también el ambiente, y se ha generado un discrimen y violencia contra la mujer. La pregunta es, ¿quién es el responsable y qué hacer? Aunque las políticas y actitudes de los gobiernos y empresas son antisindicales, como sucede en Ecuador, se debe fortalecer la presencia de los sindicatos en todos los procesos que impliquen conseguir el respeto de los derechos humanos de las y los trabajadores, porque el sindicato, frente a gobiernos que no controlan a las empresas para que respeten los derechos humanos de los obreros, el sindicato frente a las empresas que ante el abandono del Estado
Para ejercer ese control se permiten cometer todo tipo de atropellos contra sus trabajadores. Y por último, las certificadoras, que son muy útiles a las grandes empresas y supermercados en el momento de ocultar violaciones a los derechos de los trabajadores y sus comunidades. Frente a todo esto, los sindicatos resultan ser los únicos garantes para que las empresas respeten los derechos humanos de las y los trabajadores, que no se destruya el ambiente y que se logre la equidad de género. Como sindicato de la agroindustria bananera, hemos algunas estrategias. Primero, siendo el banano un producto de exportación y de alto consumo mundial, hemos buscado la forma de incidir en los países de destino de la fruta y junto a organizaciones de la sociedad civil en países europeos, hemos buscado incidir en estas políticas. En la imagen ustedes pueden ver una acción que llevamos en Berlín, en las afueras del supermercado Lidl, y en reuniones con parlamentarios alemanes, en una de nuestras visitas a Europa. Hemos dicho que la producción agrícola convencional a gran escala, que busca producir alimentos más baratos, conlleva el uso de una gran carga de agrotóxicos, lo que resulta en enfermedades catastróficas de los trabajadores y sus familias, y niños con malformaciones. Podemos ver una familia con 3 niñas totalmente con deformaciones que viven dentro de una plantación bananera. Le hemos dicho también que en la producción agrícola existe violencia contra la mujer y se la discrimina. Si los hombres ganan salarios de miseria, las mujeres ganan mucho menos por ser mujeres y porque supuestamente hacen trabajos más fáciles. En estas acciones han dado ciertos resultados. El gobierno alemán, junto a los supermercados, han abierto un proceso, han abierto un proyecto, mejor dicho, que lo han titulado Salario Digno. Nosotros nos hemos comunicado con ellos y le hemos dicho que no debe ser salario digno, sino trabajo decente, porque el salario digno es parte del trabajo decente. Bueno, y estamos luchando precisamente para que los sindicatos, principal meta de los supermercados, participen del proyecto. No tiene sentido que quieran hacer un proyecto de trabajo decente sin trabajadores. Es lo que las empresas bananeras ecuatorianas se oponen a la presencia del sindicato. Siendo un sindicato de rama de actividad, hemos también involucrado a un sector muy frágil de la producción de alimentos, que es el campesino, el agricultor, el mal llamado pequeño productor, porque para la OIT, según el convenio 141, y para nosotros como sindicato de rama, ellos son realmente trabajadores rurales. En definitiva, nuestra propuesta es que si las relaciones comerciales se han globalizado, los sindicatos y la sociedad civil debemos globalizar la lucha. Gracias. Gracias, Jorge. Igual, Abigail Vázquez, nos gustaría mucho escuchar cuál ha sido la experiencia organizativa de las trabajadoras y trabajadores de la región de San Quintín, sus demandas para promover la rendición de cuentas empresarial. Abigail también tiene una presentación de apoyo, así que te escuchamos, Abigail. Bueno, primeramente, antes que nada, agradecerle a Dios por la oportunidad y a cada uno de ustedes por permitirme la oportunidad de estar aquí en representación de nuestro sindicato, ¿no? Pues buenas tardes, mi nombre es Abigail y vengo en representación del Sindicato Nacional de Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín. Ok. Por favor. Ok. El SINJA, o el Sindicato Nacional de Jornaleros Agrícolas, surge en el 2015 por diversas problemáticas que causaron que el pueblo
o jornaleros o campesinos se levantaran y alzaran su voz por las problemáticas que eran la falta de pago, la falta de los contratos, la falta de conocimiento sobre sus derechos humanos laborales, como por ejemplo el pago de utilidades, vacaciones, aguinaldos, también el abuso de poder de los encargados de los ranchos, la violencia en contra de las mujeres trabajadoras agrícolas y la discriminación a las personas de la tercera edad y sobre todo el racismo. Ok, como lo indica en su misión, el CINJA es una alternativa independiente a los sindicatos que hasta la fecha siguen involucrados con los trabajadores sin que los trabajadores lo sepan. Los sindicatos corruptos o charros, como nosotros los mexicanos en el Valle lo conocemos, ¿no? La CTM, la CROM, que favorecen a las empresas y también están, pues, conciliados con el gobierno, aliados. A partir de su visión, en este momento, el CINJA apoya a los trabajadores que se encuentran en paros, reclamando sus utilidades y semanas cotizadas, los cuales ahorita en esos momentos están exigiendo, más que nada, que se les paguen conforme es la ley, porque por causa de despidos injustificados los están corriendo, los están quitándole el trabajo simplemente por querer participar en un sindicato que ellos quisieron elegir, así como el equipo suficiente también para la protección de los jornaleros por el daño que generan las sustancias químicas en caso de cualquier accidente también, debido a que son trabajadores del campo y ellos se la pasan más de 8 horas agachados en campos agrícolas, los cuales son hasta el suelo. Entonces no solamente le generan daños a sus cuerpos, sino a su salud, a su familia, y pues ellos son parte y ejemplo de la sobrevivencia día con día. Ok, desde su conformación el sindicato considera la información es fundamental para que las y los trabajadores agrícolas puedan defender sus derechos humanos laborales y también que se considere a los que no saben leer ni hablar español, para que cada trabajador sea un defensor de sus derechos. Para concluir, la debida diligencia de los derechos humanos y la responsabilidad empresarial para el sindicato significa respetar los derechos laborales, garantizar el derecho a la salud y garantizar la libertad de asociación. Es todo. Gracias. Abigail, muchas gracias por contarnos un poquito, un esbozo de todo el trabajo que el CINJA realiza. Vamos a tener otra rondita después para hablar también de la participación de las mujeres en este proceso organizativo, pero creo que, Tony, te dejan como al final con una responsabilidad bastante grande. Pero creo que también con una experiencia muy positiva para hablar desde el modelo que el sector empresarial privado está desarrollando en México, y te cedo la palabra para que nos platiques de la experiencia de AINFORES y lo que están haciendo para asegurar una mayor transparencia, rendición de cuentas, pero también procesos de contratación y condiciones laborales dignas en la industria. Por supuesto. Bueno, pues primero que nada agradezco a los compañeros que acompañan en el panel. Hemos tenido, como bien dice Aga, bastantes conversaciones y hemos profundizado en lo que hace cada uno y los felicito, y siempre creo que este tipo de conversaciones nos vuelve más sensibles en el tema de los que estamos abordando. Yo represento, soy enlace institucional de AIFORES. AIFORES, por sus siglas, es la Alianza Hortofrutícola Internacional para el Fomento de la Responsabilidad Social, formados también en 2015. ¿Cuál es la misión de la alianza en particular? Es un grupo de 40 empresas con 15 organismos que representan empresas. ¿Cuál es la labor? Es fomentar las buenas prácticas. Cuando comentaba con mis compañeros, nosotros partimos de un elemento importantísimo. No es el cumplimiento de la ley lo que nos merece hacer este grupo de trabajo, es generar
buenas prácticas de responsabilidad social en diferentes estándares, ya sea medioambiental, laboral, comunidad, ético, que permita replicar estas buenas prácticas no como una obligación empresarial, sino como un deber ser y hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque las empresas a las que represento y que afortunadamente a pasos grandes o pasos pequeños han tratado de mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias, es que todo parte de un camino. Siempre que hago esta referencia, siempre voy del camino de la mano de la inocuidad. Cuando hablamos del tema de la certificación a nivel comercial, hace 20 años para el sector agrícola era todo un paradigma que pudieran respetar el tema del cercado, el tema de no trabajar con algún anillo, el tema de tener localizados los baños separados, una señalética, y se pensaba que no se podía. Hoy estamos inmersos en prácticamente, creo que somos el país con más acuerdos bilaterales, trilaterales y todo lo que pueda hacer en convenios comerciales, y en el tema de inocuidad México tiene estándares muy altos. Derivado de estas grandes prácticas entramos a la parte de la alianza. ¿Qué hace la alianza y cuál es el modelo de la alianza? Primero hacemos giras de buenas prácticas. Esto nos permite que, derivado de los diferentes productos que están inmersos en el tema del hortofrutícola, podamos ver cuáles son las buenas prácticas que probablemente hagamos en las berries, que hagamos en el aguacate, que hagamos en el tomate, que hagamos en el pepino. Estas condiciones nos permiten reconocer entre las mismas empresas y entre los mismos organismos qué se está haciendo bien y cómo se está haciendo. Siempre felicitamos a nivel federal el tema de la política pública en cuanto a que se busca en el objetivo mejorar las condiciones. Lo que no se hace de manera transparente o quizás de forma explicativa son los cómo. Ahí ayudamos nosotros porque trabajamos en grupos técnicos con la FAO, con Fundación Avina, con OIT. Por ejemplo, con OIT desarrollamos una caja de herramientas que tenemos figurada en nuestra plataforma, que está de manera gratuita, son 8 módulos, está desarrollada, como les decía, con la OIT y Verité, y esto le permite tener una guía de trazo al sector hortofrutícola en el tema de una contratación equitativa, buscando que sea de forma transparente, que no haya discriminación, que haya una equidad de género a la hora de trabajar con ellos. Platicaba con Abigail hace un momento, trabajamos en grupos técnicos con la FAO en el tema de Cerrando Brechas, un proyecto bastante sensible porque hablamos de las brechas que se generan en el trabajo y en la inequidad que se da en la labor de las jornaleras agrícolas en cuanto a los trabajos no remunerados. Finalmente tenemos 2 formas de llegar, una a través de una voz en donde establecemos comunicación directa con nuestros socios a nivel virtual y presencial, estableciendo mecanismos en donde se pueda hacer 2 cumplimientos. Y finalmente, la alianza desarrolló 2 certificaciones. Una es la certificación de empresa agrícola responsable, que está derivada en 7 estándares de responsabilidad social, como ya lo mencionaba, a nivel ambiental, ético, comunidad, laboral, comunicación interna y externa. Y después derivamos de la renovación del Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, y con los desprendimientos que se dieron respecto a las disposiciones del capítulo 23 en el TEMEC, desarrollamos un estándar que le denominamos estándar de Artemec. El estándar de Artemec está hecho, homologado con las reformas laborales 2019-2021, los convenios internacionales firmados o ratificados por México con OIT, y las disposiciones que mencionaba del TEMEC, que permiten a las empresas hacer autodiagnósticos con respecto a indicadores de riesgo, que puedan hacer monitoreo y que le dé una debida diligencia en el tema de los procesos. ¿Qué estamos haciendo o qué es preventivo? Ahora sí ya me pasé. En cuanto al monitoreo de las actividades y la cadena de suministro que se permee en la industria. Listo. Gracias por esta breve introducción y repaso a lo que la Alianza está haciendo. Sin duda pasos importantes y creo que le voy a devolver la palabra a Diana para que vayamos reflexionando en este panel. Como verán, llamamos esta mesa diálogos, así que intentaremos generar una conversación entre los panelistas con respecto justamente a qué acciones, de qué forma las empresas pueden impulsar modelos, acciones, proyectos, iniciativas
para la mejora de la rendición de cuentas. Entonces, Diana, si nos puedes ilustrar y complementar a lo mejor lo que está presentando ahora Tony. Sí, muchas gracias. Pues obviamente no es todo. Yo por aquí he preparado unos 7 puntos para compartir con ustedes que también se derivan del trabajo que hemos hecho, pero también pues de lo que han compartido hasta ahora tanto Abigail como Jorge en relación a su trabajo, pero también de alguna forma cómo encuentran ese espejo en las empresas, o sea, qué tienen que hacer las empresas para responder ante los esfuerzos que están haciendo los diferentes movimientos sindicales. En primer lugar, y creo que sí se lo esperaban, que es implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos que estén centrados en las personas trabajadoras. En estos procesos, como mínimo, las personas trabajadoras tendrían que participar libremente y sin represalias en la identificación de las áreas de oportunidad y de los impactos más urgentes en los derechos humanos laborales y tener la libertad de proponer formas para abordarlos. En segundo lugar, las empresas tienen que asegurar también condiciones para que la organización libre de las personas trabajadoras sea posible. Y esto lo ponemos como pues una de las mayores responsabilidades de las empresas, porque justamente puede ser que las personas o las leyes nos permitan, como es el caso de México ahora, una mayor organización sindical, pero realmente las condiciones que existen actualmente no permiten que las personas trabajadoras realmente puedan organizarse en sindicatos independientes. Entonces, ¿cómo generar o asegurar estas condiciones desde el lado de la empresa? Pues, por ejemplo, incluye proporcionar espacios de reunión seguros, ¿no? Incluso como asegurar que no haya ninguna interferencia de la empresa o de alguna autoridad y que las personas trabajadoras se puedan reunir y puedan dialogar de manera segura. También comunicar en los procesos de reclutamiento y en general, pues a lo largo de su trabajo en la empresa, que ésta promueve que se organicen en cualquier espacio de representación colectiva y también darles a conocer que dentro de sus derechos está también su libertad de asociación. Esto es algo que realmente hemos observado que las empresas no hacen en sus procesos de inducción, ¿no? Tanto de reclutamiento como cuando ya han contratado a las personas y empiezan pues sus fases de inducción, explicarles cómo funciona la producción, dónde está pues cada parte del proceso para que lo conozcan y donde hay empresas que sí les dan a conocer sus derechos. Por ejemplo, ahora algunas empresas están hablando sobre los derechos de las mujeres, que incluyen pues que no haya el derecho a una vida libre de violencia. Algo, por ejemplo, eso está cada vez más presente, pero en el caso de la libertad sindical, eso es algo que no se les da a conocer como un derecho a las personas trabajadoras. Y bueno, también asegurar estas condiciones o este espacio habilitante para la libertad sindical incluye evitar cualquier represalia o persecución de las personas trabajadoras líderes. En tercer lugar, también los productores directamente pueden colaborar con las personas trabajadoras y sus grupos de representación o sindicatos para abordar las cuestiones más urgentes de manera puntual. Y asimismo reportar de regreso y obtener información también es parte de la rendición de cuentas y del proceso de monitoreo y evaluación de la debida diligencia en derechos humanos. Y un poco también retomando lo que mencionaba Tony en relación a la legislación, que pues mencionan que ellos van más allá de la legislación, como la legislación es el piso, no es la base solamente. Nosotros también proponemos que es ir más allá de la legislación, justamente porque muchas veces es permisiva en cuanto a las condiciones laborales, como salarios bajos y falta de seguridad social, así como también, por ejemplo, el uso de químicos cuyo daño a la salud a las personas se ha demostrado, pero pues sí se encuentra permitido por las normas a nivel nacional. También, bueno, en este sentido, justo las empresas deben actuar bajo el principio de prevención cuando la ciencia no haya probado que un químico es seguro para las personas que están en contacto con él.
También pueden transparentar las cadenas de suministro, de modo que la exigibilidad de los derechos se habilita y permita justo que las personas trabajadoras y la sociedad civil tengan la información necesaria para actuar en la defensa de sus derechos y también poder participar de mejor manera en los procesos de debida diligencia. Y finalmente, pues tenemos también que, bueno, nosotras desde el centro también promovemos que las empresas apoyen los procesos de legislación sobre debida diligencia en derechos humanos, de modo que se incluyan tanto los estándares de derechos humanos en la materia y mecanismos pero también mecanismos de rendición de cuentas empresariales, que estos incluyen, como decía, pues prácticas de transparencia, pero también sanciones en caso de incumplimiento, porque hemos visto que las acciones voluntarias, pues realmente para muchas empresas, pues no son suficientes. Entonces, esas serían algunas aportaciones desde el centro. Gracias, Diana. Y creo que, bueno, dos temas que ya, o varios, están saliendo aquí en estas exposiciones. Definitivamente el tema de las certificaciones es uno, y todo el debate alrededor de modelos de certificación que existen, libertad sindical sin duda, y también todo el tema de discriminación contra las mujeres en la industria agrícola está muy presente en todo el trabajo que las organizaciones asociadas al proyecto Periplo realizan. Y con eso me gustaría darle pie y aprovechar que está aquí Abigail y que nos platique cómo se han organizado las mujeres en la región de San Quintín, cuál ha sido la experiencia de ellas, y que nos platicarás un poco sobre cómo han logrado fomentar la participación de las mujeres en la región y sobre todo pues de un poquito más sobre el MUDGI, el movimiento. Ok. Bueno, el MUDGI, o Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Indígenas, nace con la ayuda del CINJA. ¿Para qué? Para apoyar al movimiento, debido a que el CINJA es para todos, pero el MUDGI es específicamente para las mujeres jornaleras e indígenas. ¿Por qué? Porque pues en Baja California o en el mero centro de nuestra localidad, San Quintín, pues la mayoría somos migrantes o somos de otra entidad. Entonces vienen con idiomas, lenguajes diferentes, el cual no pueden hablar el español, no pueden comunicarse como ellas quisieran. También vienen con costumbres y ideas que los esposos o las familias o costumbres pasadas les definen como personas que solamente deberían estar en su hogar. Entonces, Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas defiende y se une a la lucha con las mujeres. ¿Para qué? Para que las mujeres aprendan a defenderse, aprendan a saber sus derechos y sobre todo aprendan a que ellas pueden, y que pues de que a pesar de las dificultades, que a pesar de el no poder comunicarse, el no poder hablar el español, hay otras alternativas en el cual pueden ser la defensa para ellas. Entonces, eso es lo que Mujeres Unidas, eso es lo que MUDGI hace, ayuda a las mujeres jornaleras del Valle de San Quintín. ¿Para qué? Para que ellas puedan crecer y puedan ser independientes y más que nada pueden luchar por su familia, por sus hijos, porque sabemos que las mujeres hacen una gran labor, hacen un gran sacrificio tanto por sus hijos, tanto por su esposo, tanto pues para todo, ¿no? Entonces, más que nada es eso, es una forma de cómo ayudar y cómo apoyar a las mujeres. Gracias, Abigail. El tema de las certificaciones, Jorge, que siempre provoca reflexiones muy importantes. Me gustaría preguntarte justamente si nos puedes compartir un poquito más sobre tu experiencia y tu opinión sobre el uso de modelos de certificación para la rendición de cuentas y promoción de derechos. Bueno, en realidad nosotros en el tiempo que tenemos de creados, que es en el 2007, hemos logrado comprobar, mejor dicho, que el trabajo de las certificadoras es exclusivamente para lavar la cara de las empresas que violan derechos. Es decir, ellos tienen
quieren asumir un rol que no les corresponde, que les correspondería al sindicato, que es el único garante de los derechos de los trabajadores, y de eso tenemos muchas pruebas. Nosotros hemos activado el buzón de quejas de Rainforest Alliance y nunca hemos logrado un resultado apropiado. Es más, en una ocasión, sorprendentemente, 16 trabajadores de una gran empresa bananera ecuatoriana que denunciaron fueron despedidos increíblemente, y cuando la certificadora habla que todo eso son datos reservados. Pero lo más grave es lo que está pasando ahora. Nosotros en el 2009 presentamos una demanda en Estados Unidos contra un producto que se llama Mancozeb, un pesticida que nosotros determinamos por sus exigencias que no se puede aplicar en el Ecuador. En el 2009 ese producto fue prohibido por un año. No, después de 14 años la Unión Europea lo prohíbe, y lo prohíbe porque lo califica como 1B, es decir, sumamente peligroso, es disruptor endocrino, ¿no? Es decir, produce malformaciones en los niños. Entonces, ¿pero qué resulta? Que nosotros le decimos a Rainforest cuál es la actitud que va a tomar frente a esto, y ellos, lo presenté en las diapositivas, me contestan y me dicen que sí, que ellos reconocen que es 1B, pero que el modelo de producción no permite que se lo retire del mercado. Es decir, afectaría la economía de las empresas bananeras. Para Rainforest, ¿verdad?, que dice que sí, que ellos se preocupan de la sostenibilidad y tanta cosa, le interesa más la situación económica de las empresas bananeras y no la vida y la salud de los trabajadores y sus poblaciones. Pero además, está mintiendo, porque en el 2009 yo tengo los documentos, porque nosotros llevamos la acción, donde ya se prohibió el uso del Mancozeb en el Ecuador y no pasó absolutamente nada. Es decir, las empresas certificadoras son eso, empresas que se lucran de la producción de los productos agrícolas en general, porque no solamente certifican banano, hay un problema en Costa de Marfil con la misma certificadora, que certifica que no hay trabajo infantil y ya tiene una demanda en Estados Unidos porque hay trabajo infantil en Costa de Marfil. Entonces, el problema, y eso les interesa a las empresas, tener una empresa aliada a ellos que les lave la cara. No les interesa el sindicato de rama. En el Ecuador hay el 3.6% de sindicalización, es la tasa más baja de la región. Obvio, a las empresas no les interesa que haya un fortalecimiento del movimiento sindical, les interesa lo que existe ahora, ¿no?, mantener el statu quo, para de esa forma hacer lo que las empresas quieren, siempre con el respaldo de los gobiernos. Ojo, no me refiero a un gobierno, por lo menos 3 gobiernos atrás vienen siendo cómplices de la violación de los derechos de los trabajadores. Entonces, esa es la situación que hay, no solamente en Ecuador. Nosotros que tenemos vínculo con sindicatos agrícolas en otros países, conocemos que esa es una realidad de Latinoamérica. Entonces, nosotros pensamos que si va a haber una ley de debida diligencia que beneficie precisamente o que proteja los derechos humanos de los trabajadores, necesariamente, obligatoriamente, para que tenga legitimidad, esa ley debe de ser participativa a los sindicatos, a los trabajadores. No se puede crear una ley para que no participen los trabajadores, se debe de fortalecer el movimiento sindical. En el Ecuador ganamos una sentencia y todas las cámaras empresariales dicen que no puede existir un sindicato de rama en el Ecuador porque eso crea un conflicto entre empresas y empleadores. Las cámaras empresariales nos están diciendo que lo que funciona en el mundo, lo que funciona en Europa, que hay sindicatos de rama, no funciona en Ecuador. Ese es el mensaje que están dando. Y lo dicen en una conferencia, la Internacional del Trabajo, que concluyó el mes pasado en Ginebra, Suiza. Entonces, las certificadoras, como dije, para resumir, sirven para lavar la cara de las empresas y para nada más. Gracias, Jorge, poniendo los puntos sobre las is, sin más. Quisiera volver a Abigail y me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta lo que estamos conversando hoy en día y desde una experiencia de las mujeres trabajadoras agrícolas, ¿cuáles serían las recomendaciones que desde el MUDGI
y desde el CINJA también, ustedes tendrían para las empresas para mejorar los procesos de reclutamiento de trabajadoras y también mejorar condiciones laborales, específicamente de mujeres en la industria agrícola? Pues más que nada, nosotros como organización, bueno, MUTGI como organización civil, lo que pide o lo que para las mujeres se le complica más, pues es como todas, ¿no? El respeto, más que nada, el que hay una libertad para todas también, más que nada el que ellas, igual las represalias también han habido en contra de mujeres, tanto de los patrones, mayordomos y también pues de los mismos del hogar, ¿no? Porque pues de todo hay. Entonces, más que nada el respeto y también, sobre todo en nosotros como trabajadores o como nuestros compañeros del campo, como trabajadores del campo también, la libre asociación, el poder elegir, el poder tener la oportunidad, más que nada el de la salud también, porque las mujeres como hombres sabemos que batallamos, ¿no? Creo que durante todo en el transcurso del día hemos visto las dificultades del gobierno, no solamente de nuestro gobierno, sino pues de todo, ¿no? Todo el mundo. Han habido tantas dificultades, tantas problemáticas que a veces nosotros decimos, ok, queremos acciones, sí, queremos que se mejore el modo de vida, queremos, quizás no lo podemos mejorar ya, pero estamos haciendo el esfuerzo y MUTGI está haciendo el esfuerzo para que los escuchen, para que tanto MUTGI como el Sindicato Nacional, porque somos el único nacional que es de jornaleros agrícolas, entonces está haciendo la lucha continua para que sean escuchados, para que sean escuchadas las voces de aquellas personas que no solamente han pasado 30, 40 años y que sus semanas no sean contadas como semanas, sino simplemente trabajadores que se les da de alta y al rato se les baja y no tienen el apoyo de salud, o los que se enferman y no están asegurados, pero se supone que están asegurados y tienen que pagar automáticamente dinero para que se les dé de alta, ¿no? Entonces, más que nada es eso, el respeto a ellos, el garantizar su salud, garantizar que sí puede haber un cambio, que más que nada garantizar su modo de vida de las personas que lo necesitan. Creo que todo el mundo lo necesita, pero más que nada es eso, que las mujeres quieren ser escuchadas, todos queremos ser escuchados y queremos que haya un mejor modo de vida. Abigail, no sabes cómo te agradezco que me des la pauta para la pregunta que le voy a hacer a Tony, y es: ¿de qué forma AIFORES y las empresas asociadas están tomando en cuenta la voz de las personas trabajadoras en todos estos procesos de certificación? Pero no solo esos, porque sabemos que hacen muchas otras cosas para fortalecer también y transformar la industria, pero sobre todo hemos escuchado ahora a Abigail, a Jorge, a Diana, y en la mesa anterior también salió el tema de cómo, y estábamos ahí juntos, de cómo las empresas están o no están involucrando la voz y las demandas de los trabajadores y trabajadoras. Con eso te paso el micrófono. Pongo aquí la alarma porque se apasiona uno y sigo, sí. Bueno, en primera instancia, algo de lo que es parte de la esencia de la alianza es la vinculación con organizaciones internacionales que les permita reconocer cuáles son las guías y herramientas que pueden implementar las empresas. Hay empresas en México que se cuestionan en los cómo, y es la parte interesante, ¿no? Fundación Avina, que trabajamos aquí de la mano con AIFORES, buscamos los mecanismos del cómo sí podemos hacerlo, cómo hacemos el acercamiento, cómo hacemos que
los mismos jornaleros se sientan en la confianza de platicar los problemas que pueden venir desde la parte de origen hasta la parte de donde realizan sus actividades productivas. Entonces, en primera instancia es el trabajo y la vinculación de la alianza con organizaciones internacionales que permite el acercamiento de la empresa privada y el reconocimiento de las buenas prácticas internacionales y nacionales. Secundario a eso, hay una práctica que están elaborando las empresas asociadas a la alianza, en donde están abriendo líneas anónimas para los trabajadores. Esto no les exhibe a decir quién, cómo, cuándo, dónde, es una línea en donde se manda a la Dirección de Recursos Humanos y se trabaja en el propósito de trabajar. Estas empresas, y miren, yo no vengo a decir que todo lo que hacen las empresas está bien, porque es tratar de tapar con un dedo el sol. Lo que se hace en la alianza es el reconocimiento de las condiciones y áreas de oportunidad que genera la industria, porque el capital humano es la más importante en el sector hortofrutícola. Muévale como le muevan las máquinas que inventen, no hay forma de sustituir la mano de obra en el sector hortofrutícola, ya sea en las huertas, ya sea en los centros de trabajo, ya sea en los empaques. El tema especializado que se genera con los trabajadores es fundamental para las empresas. Entonces, en ese sentido, no es una cuestión de decir que todas lo están haciendo perfectamente, lo están haciendo. Y entonces, en esta parte interesante es que la alianza desarrolla esquemas que, si bien es cierto, le llamaré certificación, y espero Jorge no me vea con feos ojos, la certificación está hecha para que podamos conseguir el reconocimiento de nuestras autoridades ya federales. Hemos tenido reuniones con Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hemos tenido reconocimiento con la SADER, que es la Agricultura Rural en México, incluso con Secretaría de Economía, y buscamos focalizar que estas herramientas que estamos generando, que están evaluadas para la responsabilidad social, ambiental, ético, comunidad, en el tema de procesos y en el tema de gestión, puedan tener esa figura de autoridad. ¿Por qué? Porque es lo que dice Jorge, entramos en una labor en donde es una empresa certificadora, se mal cuestiona el tema de juez y parte porque tú desarrollaste la certificación, entonces obviamente nosotros capacitamos a terceros especialistas que van y hacen la certificación, pero hay un eslabón perdido y es un eslabón que platicábamos en la mañana en la mesa. El recurso federal en México lo tratan de eficientar de la mejor manera. Alguien es presidente porque debe ser presidente, yo nunca he sido una persona de señalar porque apuntas con un dedo y tres vienen hacia ti. Entonces, en ese sentido, el tema es que la eficiencia de recursos ha hecho que incluso temas de inocuidad nos quedemos escasos en el tema de la supervisión. Hablamos de inspecciones laborales y no existen, no van, se quedan cortas, no hay una debida persecución sobre las empresas que lo hacen muy mal. Hay empresas que no, que de verdad hasta creo que lo hacen a la luz, ¿no? O sea, entonces en ese sentido falta la parte de autoridad en cuanto a las empresas que lo queremos hacer bien, en cuanto a los organismos que gestionamos, herramientas para que las empresas estén acorde a lo que merece el sector y al más allá, y nos quedamos cortos porque no somos autoridad, no podemos. Incluso en el tema de los plaguicidas, en México se dio el caso del glifosato y actualmente hay una ley la Ley General de Protección Ambiental y de Equilibrio, en donde hay señalados aproximadamente 67% del 100% de los activos que se utilizan en los plaguicidas, y en ese sentido es, bueno, pues vayamos al mercado negro, o sea, ¿dónde lo están consiguiendo los productores? ¿Quién está haciendo el seguimiento de que estas moléculas que se están utilizando no se utilicen y se haga una parte? Porque, pues, al final caemos en el tema del generalismo, caemos en el tema de que todas son así, el que todas lo están haciendo mal, y la realidad es que hay unas que lo están haciendo bien y son señaladas porque todos lo están haciendo mal. Entonces, en ese sentido es explorar mucho más herramientas, vincular al sector. Al final, este tipo de reuniones, y ya me pasé, este tipo de reuniones lo que hace es que focalicemos mucho más las conversaciones con estos sectores. Yo siempre he sido muy proactivo de la Alianza, Fundación Avina, Oxfam y todos, Jorge, te invito, siempre hicimos muy proactivas a platicar con ellos, vincularlos y tratar de ver la forma de llevar todas estas recomendaciones a un nivel piso federal, estatal y empresarial. Bien, gracias. Muchas gracias. Como verán,
tema da para muchísimo más. Podríamos dedicar quizás todo un foro a estos temas, Melissa. Pero definitivamente creemos desde Fundación Avina y el proyecto Periplo que estos diálogos son necesarios, que es importante generar conversaciones, conocernos más, conocer las diversas iniciativas, las demandas, lo que está saliendo bien, lo que se está haciendo bien, lo que todavía no ha cuajado por muchos esfuerzos que se inviertan en ello. Y definitivamente apostamos también a la colaboración y el intercambio de experiencias, de información, seguir generando informaciones, pero también seguir generando espacios donde estén las personas trabajadoras, que su voz se esté escuchando, como dice Jorge, Abigail, y que también podamos ir generando espacios multiactor. Como verán, aquí no está representado ninguna autoridad, ningún gobierno, pero eso no quita que nuestro proyecto dialogue también con autoridades de diferentes niveles. Así que hay mucho, pues mucho por discutir. Tenemos un comentario en el chat que voy a leer. Muchas gracias a Elmer Velázquez de Guatemala, que nos comenta que la libertad de asociación y negociación colectiva no existe en las empresas palmeras y azucareras. Dice que cualquier intento de organización sindical en azúcar y palma en Guatemala es reprimido. La autoridad de trabajo no tiene capacidad ni voluntad de garantizar libre sindicación. Entonces, definitivamente, pues son temas que atraviesan a toda la región. Los contextos se van repitiendo, así que tenemos que seguir conversando y viendo cómo podemos ir avanzando y transformando la industria juntos. Nos quedan unos breves minutos, ¿verdad, Melissa? Que es nuestra máxima autoridad aquí en la sala. Así que voy a abrir para una conversación más que preguntas. Creo que no nos va a dar tiempo, como hemos visto, de terminar de acabar el tema. Pero tanto Diana, Jorge, Abigail, Tony, si quieren agregar alguna cosa, por favor tomen el micrófono. Veo 2 manos levantadas. Si compañera de allá arriba, necesitamos un micro. Es que no te van a escuchar en la transmisión. ¿Comenzamos aquí, Zoom? Sí, allá. Tenemos exactamente 6 minutos para… Perdón, tenemos exactamente 6 minutos antes de que nos corran de la sala, okay. Así que lo más breve. Voy a tratar de ser lo más breve. Para Jorge, un saludo cordial. Debo decir que espacios como este y también el conocimiento, la información. Estuve hace 2 semanas en Machala. Para los que no conocen, Machala es la cuarta ciudad del Ecuador, conocida para nosotros como la capital bananera del mundo. Y estuvo mi hija con varios de sus primos y amigos norteamericanos y fueron a una bananera a conocer cómo era el proceso de la plantación, y obviamente de allí salieron con absoluta indignación solamente cuando hicieron la pregunta de cuánto les pagan a ellos por la caja de banano. Yo soy orense, el tema me pega fuerte, pero lo que quiero hacer es una invitación a que se comparta esta información con la juventud, con la sociedad civil, y que los sindicatos participen con nosotros. En el Ecuador, especialmente ahora que estamos iniciando esta construcción del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, es importantísimo que participen los sindicatos. Entonces, los invito a estar con nosotros. Estamos apenas empezando, pero es fundamental que estén, que cuenten con sus experiencias, que transmitan sus necesidades y que también exista la sensibilidad de saber de que hay varios actores involucrados, pero que todos necesitamos ponerle un poco de voluntad para sacar adelante el primer plan de acción nacional en el Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Mi pregunta es para Antonio. En lo que estabas ahorita exponiendo me tomé la libertad de revisar tu plataforma y me llamó la atención ver como miembro a Philip Morris International. Es una empresa que históricamente es reconocida por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Tan es así que el mismo sistema de Naciones Unidas la vetó y la retira junto a la industria tabacalera del sistema de las Naciones Unidas que se llama UN Global Compact, que es donde se concentran las empresas del sector privado. Entonces mi pregunta es simple, ¿por qué tienen a Philip Morris dentro de esta plataforma? Gracias. Voy a pedirle a Tony y luego a Jorge también para que comentes a la colega de arriba sobre el plan. Si quieres, perdón. De Ecuador, sí. Bueno, muchas gracias la invitación. Luego del evento tomaré sus contactos para estar. A nosotros nos interesa precisamente esa apertura, ¿no?, para poder tratar este problema. Nosotros, al igual que las empresas, queremos que la producción bananera mejore, tanto en calidad de la fruta mismo, como en las condiciones de trabajo de los obreros y las obreras. Esa es la finalidad. No tenemos ningún otro interés más que existe el trabajo, que sí, pero que sea digno y que sea en una relación. El sindicato existe para establecer una relación democrática entre trabajador y empleador, no sirve para otra cosa, para que haya una correlación de fuerza que permita sentarse a negociar, a hablar del diálogo social o cumplir con el diálogo social que establece OIT, por ejemplo, y todo este proceso de empresas y derechos humanos. Para eso existe el sindicato. Aquí ya hay una cita pendiente. Ajá, ya. Hay una conversación allá atrás. Sí, los invito a comer juntos mañana. Listo, bueno, pues voy directo. Philip Morris se asoció con la alianza o se afilió el año pasado. Y esto te lo voy a decir como respuesta a Antonio Mendizal, después voy a ir a la parte institucional. El hecho de que una empresa sea señalada, eso no quiere decir que esté prohibida la entrada para que lo quiera hacer bien. O sea, si tú me dices, es que sabes qué, es que esta empresa está contaminando el agua y está generando cáncer, y entonces quiere entrar a una organización que se dedica al tema de limpieza de aguas y se le niega la entrada solamente por el señalamiento. No es así como nos manejamos. O sea, me queda claro que si yo hiciera la exploración no solamente de Philips, sino de otras empresas que están asociadas u otros organismos, simplemente del aguacate, tenemos al organismo más grande de México asociado a la alianza, y tenemos 3 años hablando de aguacates de sangre, vinculados a cosas que no tienen nada que ver con la producción, ¿no? Entonces, en ese sentido te comparto que la agenda de Philip Morris es un desarrollo de productores en Nayarit. Trabajamos con ellos porque hay una iniciativa de ley del gobierno mexicano que quiere eliminar que las tabacaleras tengan apoyos de responsabilidad social empresarial en las comunidades, porque el gobierno federal ve con ojos de promoción que si hay vinculación en programas educativos, en programas de guardería o en programas en que permita que los jornaleros puedan tener mejores condiciones de vida, sean propensos a convertirse en clientes tabacaleros porque están recibiendo apoyos de responsabilidad social empresarial. Entonces, en ese sentido, yo invito a la reflexión de cuestionemos cuando son señalados, pero no cuestionemos cuando son señalados y quieren hacer las cosas bien. Porque si yo, en parte de mi política como enlace institucional de la alianza, es señalar a las empresas porque tienen el piso más bajo tratando de entrar a responsabilidad social y organizaciones que les puedan permitir gestionar diálogos con el sector gubernamental como es esto, en donde yo, si a mí me lo preguntas, yo por supuesto que cuestionaría al gobierno federal que quiera eliminar el tema de responsabilidad social empresarial en empresas tabacaleras simplemente porque el gobierno prevé que pueden ser consumidores del tabaco cuando son comunidades que no tienen escuelas, que no tienen clínicas, que no tienen cosas que el gobierno debería de hacer y que la empresa simplemente lo está haciendo porque entiende que la comunidad donde desarrolla su producto puede tener un impacto positivo porque está la empresa ahí. Entonces,
Yo realmente invitaría a la reflexión de saber que hay empresas que están sumamente señaladas, que no solamente producen en México, producen en otros lados, pero lo están haciendo bien y lo quieren hacer bien. Entonces, yo me atrevería a decirte que si viniera tu empresa también señalada con respecto a malas prácticas y se incorpora, porque además algo que yo hago cuando hago un tema de afiliación es que yo a la hora de que afilio a una empresa tiene 3 meses para desarrollar un autodiagnóstico que tengo a través de mis plataformas, que es Empresa Agrícola Responsable o Estándar de Artemec, que hace que evaluemos las condiciones de la empresa y de ese sentido desarrollar una estrategia más acorde con lo que las empresas requieren para mejorar sus condiciones laborales. Entonces, por esa razón, sumé a Philip Morris, lo está haciendo bien. Yo tengo contacto directamente con la directora de Desarrollo Sostenible de Philip Morris en México y de verdad me reservo a decirte que es una mujer que yo cada vez que tengo llamada con ella me da 3 minutos, pero le pido 5, porque está en todo. O sea, es una persona que está trabajando en favor de las comunidades, de los trabajadores y en el ejercicio de la comunicación real. Entonces, por eso está y por eso me siento orgulloso de decir que lo está tratando de hacer bien. Gracias, Tony. Desafortunadamente nuestros minutos ya se acabaron, así que nos quedamos con esta reflexión a la que nos invita Tony, Jorge, Diana y Abigail, y ojalá sigan conversando con ellos. Sus datos están en la plataforma del foro, búsquenlos, búsquenlas, escríbanles, estamos por aquí todavía mañana, así que con mucho gusto los invito a acercarse y seguir dialogando. Les agradecemos muchísimo su atención. Gracias.